cómo se crea un personaje de aquelarre. Hay dos sistemas y cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Así que en este vídeo te cuento cómo funcionan y lo que yo pienso de cada uno. Hola, ¿qué tal? Soy Mer, Ludus Magistra de Aquelarre, un poco novata, todo hay que decirlo, y estoy creando este vídeo para hablarte de los dos sistemas de creación de personaje que hay en Aquelarre. Cuando yo entré en contacto con este juego, con Aquelarre, ya fue con la idea de dirigir partidas, pero la verdad, nunca había jugado una sola partida de Aquelarre, precisamente ese era el problema, nadie en mi entorno dirigía Aquelarre y yo quería jugar a este juego y entonces pues me lancé a dirigir. Eh, entonces, no solo no había jugado nunca una partida de Aquelarre, es que nunca me había leído un solo manual de rol. Y claro, cuando yo abordé este capítulo de la creación de personajes en el manual de Aquelarre, me resultó un poco confuso. Y busqué información, me resultó más confusa aún la información que encontré por la web y por eso hago este vídeo, para ayudarte a entender mejor los dos sistemas de creación de personajes y a decidir, pues, por cuál quieres decantarte. El primer sistema de creación de personaje es el conocido como método clásico. Es un sistema bastante aleatorio para generar tu personaje que está presente desde la primera edición de Aquelarre en el año 1990 por Jockey Internacional y que se mantuvo también en la segunda edición de Aquelarre en el año 1999 por la editorial Caja de Pandora, y que de hecho coexiste con un nuevo sistema conocido como método de libre elección en la tercera edición de Aquelarre que se hizo en el año 2011 por la editorial No Solo Rol. ¿Y en qué consiste este método clásico de creación de personajes? Pues se deja al azar, a través de unas tiradas de dados y buscar datos en unas tablas, la elección de esos rasgos que van a configurar nuestro personaje. Por ejemplo, ¿de qué reino es oriundo nuestro personaje? ¿A qué grupo étnico dentro de los que habitaban ese reino pertenece? ¿Cuál va a ser su posición social? ¿Cuál va a ser su profesión y qué profesión ejercían sus padres? ¿Cuál es su situación familiar? Si tiene padres o es huérfano o es bastardo, si estos padres están vivos o no, si tiene o no tiene hermanos, si está casado, si tiene hijos, todo esto se decide en la situación familiar del personaje. También se decide, gracias a la tirada de dados, cuál va a ser el nivel de templanza del personaje, por ejemplo, si va a ser más cobarde o va a ser más valiente, cuál va a ser el aspecto, es decir, si es más atractivo o menos atractivo nuestro personaje, cuál va a ser su edad, qué número de hechizos iniciales va a tener al principio de la partida o qué número de rituales de fe, si es que es capaz de ejercerlos. Y por último, pues unas cosas que se llaman rasgos de carácter, que son bueno, una serie de circunstancias, de particularidades que va a tener tu personaje que a veces pueden ser positivas o a veces pueden ser negativas. Una vez decidido todo esto, tú sí que vas a tomar decisiones respecto a tu personaje porque vas a elegir una serie de cosas para que sean coherentes con lo que te han determinado los dados. Vas a elegir cuántos puntos vas a invertir en cada una de las características primarias. Vas a decidir cuántos puntos inviertes en las distintas competencias que puede desarrollar tu personaje y vas a decidir el grado de racionalidad o irracionalidad que tiene el personaje. Si quieres consultar sobre racionalidad o irracionalidad, voy a crear un vídeo sobre el tema que te dejaré enlazado en la descripción de este vídeo. Y luego hay una serie de cosas que se calculan automáticamente teniendo en cuenta las elecciones que has tomado o lo que ha determinado el azar. Por ejemplo, la suerte es la suma de la comunicación más percepción más cultura. Los puntos de vida coinciden con lo que te hayas puesto en resistencia. Y la altura y peso dependen de lo que tengas en fuerza o en resistencia según tú decidas. Por otra parte, los ingresos y gastos se deciden de forma azarosa según la posición social que te haya salido y la profesión que estás ejerciendo. ¿Ventajas de este sistema de creación de personaje? Pues es una ayuda si no te sientes especialmente creativa o creativo y no sabes qué tipo de personaje elegir. Por supuesto, pues te viene muy bien esto de yo tiro los dados y simplemente asumo lo que me salga. También te proporciona una experiencia más realista de lo que puede ser vivir en la Edad Media. De hecho, yo que soy profesora, la primera vez que juego Aquelarre en clase, suelo marcar como obligatorio utilizar este sistema de creación de personajes precisamente para que veamos
qué nivel social tiene nuestra clase, por ejemplo, a cuántas personas le sale una posición social de noble y a cuántas personas le salen posiciones sociales menos privilegiadas, y en este sentido me parece muy interesante. Además, hay personas a las que parece que les motiva ese reto de que les salga un personaje por azar que no tiene mucho que ver con la aventura y tienen que intentar introducirlo a través del trasfondo o a través de distintas motivaciones en una aventura que no está expresamente pensada para ese tipo de personaje. ¿Y qué desventajas tiene este sistema de creación de personajes? Pues para mí es evidente. La mayor desventaja es que tú no eliges el personaje que vas a interpretar. Y a mí es que me gusta muchísimo crear personajes y luego interpretar los personajes que yo misma he creado. Entonces tengo la sensación de que haciéndolo por un sistema aleatorio, pues me resta esa parte del disfrute de imaginar qué personaje es el que realmente me apetece interpretar. Además, este sistema de creación de personajes supone que no siempre los personajes encajan del todo bien con las aventuras y a veces hay que hacer realmente juegos malabares para conseguir que un personaje creado por este método encaje en la aventura o en la campaña que has decidido jugar. Y por último, y no menos importante, y te lo digo teniendo en cuenta mi experiencia en clase, es una frustración enorme que tú crees el personaje tirando dados y que te toque ser un esclavo. Porque sí, pasa y muy a menudo. Y luego tenemos el segundo sistema de creación de personaje en Aquelarre, que es el método de libre elección que se introdujo en la tercera edición de Aquelarre por la editorial No Solo Rol. Este sistema, como su propio nombre indica, pues es básicamente lo mismo que en el otro sistema, solo que tú decides todo en vez de dejarlo a la elección de los dados. Y por otra parte, desaparecen los rasgos de carácter del método clásico y vienen los orgullos y vergüenzas, que es básicamente lo mismo, de hecho muchos son idénticos, pero es un poco más equilibrado, porque tanto orgullos como vergüenzas tienen una serie de puntos atribuidos a ese orgullo o esa vergüenza. Entonces tú tienes a la hora de crear el personaje que equilibrar el número de puntos de orgullo con el número de puntos de vergüenza y por lo tanto tu personaje pues tiene sus luces pero también tiene sus sombras y eso a mí me parece muy interesante y muy enriquecedor porque con la tirada aleatoria de rasgos de carácter pues podías hacer una serie de tiradas y te salía todo malo o todo bueno y salían personajes muy desequilibrados. ¿Qué ventajas tiene el sistema de libre elección? Pues la ventaja más evidente es que lo decides tú todo. Haces el personaje que quieres, el que más te apetece interpretar. Eso para mí, sin duda, es impagable. Y la segunda ventaja es que puedes crear personajes adaptados a la aventura que vas a jugar. Como narradora de Aquelarre te lo digo, la mayoría de aventuras tienen un párrafo inicial que te indica, pues esta aventura está pensada para tal número de personajes de estas características. Pues tienen que ser personajes más bien de armas, o tiene que haber al menos uno que tenga conocimiento mágico, o a veces te dicen personajes de todo tipo, pues en este caso libertad absoluta, pero sí que es verdad que te puedes asegurar de que en el grupo haya al menos uno o dos personajes de los que la aventura te está sugiriendo que vas a necesitar para superar ese reto. Y eso hace que sea mucho más disfrutón el hecho de jugar esa aventura con los personajes adecuados, porque los retos que a veces te plantean las aventuras de Aquelarre pueden ser muy difíciles para el tipo de personaje que no está en principio pensado para esta aventura. ¿Y qué desventajas tiene este sistema de creación de personajes? Pues que como todo depende de la persona jugadora, a veces esta persona cae siempre en los mismos arquetipos o en los mismos clichés y tienes que hacer un esfuerzo consciente para salirte de yo normalmente juego personajes de este tipo o de este otro tipo. Además, otra posible desventaja de este sistema de creación de personajes es que se rompe un poco esa verosimilitud del método aleatorio. Es decir, ya se rompe son personas completamente normales, son personas humanas frente a criaturas irracionales. Porque al fin y al cabo, cuando yo me creo el personaje que yo quiero un personaje que tenga un puntito de molonidad, ¿no? Que tenga algo especial, que tenga algo en lo que destaque.
Y admitámoslo, hay muchas personas en la vida real pues, que son personas insulsas, que no aportan nada, y esto sí que te lo daba el sistema de creación clásico de aquelarre, que a veces te encontrabas con que había personas que no tenían absolutamente ninguna herramienta para enfrentarse a esa aventura, y eso le daba pues un puntito gracioso, que de verdad, a mi modo de ver, no compensa. Yo juego para disfrutar. Y de hecho, yo juego para contar historias, sí, ambientadas en la Edad Media, en una Edad Media legendaria, pero historias heroicas, donde yo quiero, como narradora, que los jugadores venzan, o por lo menos que estén cerca de vencer. Y precisamente por eso me gusta más el nuevo sistema de creación de personajes de aquelarre, el sistema de libre elección. Eso sí, tengo que hacerte una aclaración, tanto si eliges el método clásico como si eliges el método de libre elección. Y es que hay algunos jugadores que tienden a intentar crear el personaje perfecto, tienden a intentar optimizar el sistema de creación y mejorar al máximo sus habilidades. Yo, como narradora, te recomiendo que limites el máximo tanto en características como en competencias a tus jugadores, para que no se rompa excesivamente esta verosimilitud, porque al fin y al cabo Aquelarre es un juego que tiene este trasfondo porque pretende contar un cierto tipo de historias en las que personas de una época determinada, personas normales, personas humanas de una época determinada, se enfrentan a lo irracional, a lo que está indudablemente por encima, no solo de su entendimiento, sino también de sus habilidades. Y esto se rompe si empezamos a musquinear y a intentar crear el personaje perfecto, que esté completamente chetado en todo y que sea el que siempre sale victorioso en todas las situaciones. De esto, señoras y señores, no va aquelarre. Y bueno, estos son, en resumen, los dos sistemas de creación de personaje en aquelarre. Si te queda alguna duda o te gustaría que hiciese algún vídeo creando un personaje desde cero para que veas realmente cómo funciona el sistema de creación de personaje, déjamelo en comentarios. Nos vemos pronto, jugad mucho y mantened la irracionalidad, como a mí me gusta, bien alta.